La importancia de las creencias. ¿Qué es una creencia? Bueno, pues la creencia es el estado de la mente cuando se considera que algo es verdadero. Aunque no estemos 100% seguros o seamos capaces de mostrarlo, todo el mundo tiene creencias acerca de la vida y el mundo. Las creencias se adquieren a lo largo del desarrollo de una persona y se formulan en función a las condiciones ambientales y las características personales. Son construcciones que se van haciendo y que están influidas por la educación que se recibe en la infancia, los valores, la cultura y el entorno social. Por lo que podríamos deducir que la creencia es algo en lo que sigues pensando tantas veces que lo grabas en tu cerebro y se convierte en un programa automático. Tenemos creencias sobre todo de cosas, dinero, relaciones, Dios, sea lo que sea. Todo se basa en lo que nos han dicho o en nuestras experiencias pasadas. Los límites de esas creencias son nuestras emociones, así que digamos que te traicionaron o que alguien abusó de ti o que tu padre te dijo que nunca habías sido suficiente o que el dinero es malo o lo que sea. Todo eso es una historia, pero esas historias de alguna manera te dejaron una impresión. Recuerdas ese evento muy claramente y eso está enraizado en quién eres. Entonces esa emoción es el límite de nuestra creencia. Cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado del ser, es decir, cómo eres. Si tomas un pensamiento y un sentimiento una y otra vez, eso se llama actitud. Si tienes una serie de pensamientos y buenos sentimientos, dices tener una buena actitud el día de hoy. Pero si tienes una serie de pensamientos negativos que están conectados a una serie de sentimientos negativos, puedes decir entonces que tienes una mala actitud el día de hoy. Entonces, las actitudes son solo estados acortados del ser. Si tomas una actitud durante varios momentos del día, las mantienes y las unes, obtienes lo que se llama una creencia. Y una creencia es solo un estado extendido del ser. Si sigues pensando el mismo pensamiento, sigues programando el cerebro. Si sigues sintiendo el mismo sentimiento, sigues condicionando tu cuerpo. La redundancia de este ciclo una y otra vez condiciona al cuerpo para que inconscientemente se convierta en la mente de esa creencia. Toma una creencia, toma otra y las unes para formar lo que se llama una percepción. Las percepciones son estados tan extendidos del ser y todas las creencias son estados subconscientes del ser, que somos inconscientes y entonces editamos la realidad. De hecho, la mayoría de las personas no ven las cosas como son en realidad, sino que las ven como ellas son. Por ejemplo, ante un mismo hecho que presencian 3 personas al mismo tiempo, a pesar de que vieron lo mismo, cada una tiene su propia versión. Esto se da porque las personas siempre están sintiendo la realidad inconscientemente pasándose en su memoria. Podrías estar casado con una persona durante 40 años y no ven a la persona, sino que ven el recuerdo de la persona. Y hay investigaciones que lo demuestran. Entonces, ¿cómo cambiamos una creencia o percepción sobre nuestras vidas? Digamos que la creencia está arraigada allí. Tienes tu historia. Viviste en las calles, te corrieron de tu trabajo, perdiste todo, te traicionaron, tu amigo te robó, alguien más se llevó a tu pareja. Pueden ser muchísimas cosas más. Cada uno vive sus propios traumas, pero tienes la historia solamente a la mitad. Tienes que empezar a contar una nueva historia del futuro. Tienes que creer en ese futuro más de lo que crees en el pasado. Entonces, ¿cómo haces eso? Crees en el pasado solo cuando sientes las emociones del pasado. La única vez que vas a creer en el futuro, pues es cuando sientes las emociones del futuro. Para que podamos cambiar una creencia o percepción sobre nosotros mismos y nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa decisión conlleve a un nivel de energía mayor que los programas cableados en tu cerebro. Y el condicionamiento emocional en tu cuerpo y literalmente tienen que responder a tu mente para que la elección que estás haciendo para cambiar en ese momento se convierta en un momento en el tiempo que nunca olvidarás, y aquí es donde está la clave. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientes cuando tomes esa elección, más recordarás la decisión. Entonces, ¿cómo podemos extinguir esa vieja creencia? Si el trauma creó un
cociente emocional de 6 o 7, entonces tu decisión de cambiar tu creencia tiene que ser un cociente de 9. Tienes que salir de tu estado de reposo y ese momento tiene que definirte. Podrías decir, sé exactamente dónde estaba, la hora y el día con quien estaba cuando decidí cambiar. Esto es porque creaste una memoria a largo plazo. Los recuerdos a largo plazo se crean a partir de emociones fuertes. Si la amplitud de esa emoción es mayor que el trauma, ¡pum!, entonces el cuerpo comienza a responder a la mente y en realidad le estás usando a tu cuerpo una muestra del futuro emocionante. Tu cuerpo está recibiendo el sabor de ese evento futuro, está experimentando el futuro aquí y ahora. Ocurre una gran explosión en el campo cuántico. Entonces, el efecto secundario de esto es que si combinas esa intención clara con esa emoción elevada, básicamente estás recordando tu futuro y no se ve diferente a recordar tu pasado. Piensa neurológicamente dentro de los círculos de esa memoria y siente dentro de las emociones de esa nueva creencia y observa cómo tu vida comienza a cambiar, porque nada cambia en nuestras vidas hasta que cambiamos nosotros y cuando cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Así que ahora el experimento de repente ya no se basa en intentar, en desear, en querer o esperar. Eso es lo que hacemos cuando estamos en estados de carencia o separación. Se trata de cambio hasta que finalmente nos damos cuenta de que para que seamos abundantes tenemos que superar la vieja personalidad y ese es el 95% de lo que somos. El efecto secundario del comienzo de ese proceso es mucha incomodidad porque estás saliendo de lo conocido hacia lo desconocido y ahora no puedes predecir nada. Ya no cuentas la historia de tu sufrimiento que al menos te hacía sentir algo familiar. Pero cuando sales y dices, ya no me voy a quejar por dinero, no me voy a quejar de que no tengo nada, no voy a juzgar a otras personas que lo hacen, no voy a decir que no puedo, no soy digno, nunca va a funcionar. Todas esas cosas tienen que irse. No voy a sentir carencia, no voy a sentirme indigno, no voy a sentir separación, no voy a sentir resentimiento. Esas son las cosas que mantienen mi realidad igual. Ya no se trata de abundancia, sino de en quién te conviertes. El proceso de superación se convierte en el proceso de transformación. Muchas personas pasan por ese trabajo, quieren abundancia, quieren curación, una nueva relación, quieren una nueva carrera, quieren lo místico, pero en realidad lo que quieren es plenitud. Cuando estás en estado de carencia o estás en separación, no estás completo. Imagina sentir tanta plenitud que es imposible desear. Es ahí cuando puedes disfrutar de una puesta de sol, de una comida, de tus amigos, de todas las maravillas que la vida tiene para ofrecer. Al conversar con personas que son abundantes, muchas de ellas dicen, a pesar de la abundancia estamos en la miseria, no estamos completos, estamos en agonía porque ya no podemos disfrutar la vida. Eso es lo que quieren. La gente quiere abundancia para poder disfrutar la vida. Quieren poder hacer lo que quieran, con quien quieran, tantas veces como quieran, donde quieran. Eso es libertad. Crear desde el campo en lugar desde de la materia para cortar la distancia entre la causa y el efecto requiere esa intención clara con esa emoción elevada. Un cerebro coherente y un corazón coherente sintonizan esa energía y la sienten en el cerebro y en el corazón. Hay muchas maneras de hacerlo. Examina tu personalidad y examina tu realidad personal. Cambia tu personalidad, cambia tu realidad personal. No hagas que se trate de abundancia, sino de transformación. Superar a la persona que no es abundante, convertirse en la persona que se cura a sí misma de una condición de salud, que ya no piensa de la misma manera, ya no actúa de la misma manera y ya no siente de la misma manera. Si les preguntas, ¿dónde está la enfermedad? Y te responden, viven en el viejo yo, ahora soy otra persona. Aquí es donde se da la magia. Sus cuerpos cambian genéticamente, están literalmente en un entorno diferente. Y aquí está la parte extraña. El entorno de alguna manera parece como si estuvieran viviendo en un ambiente muy próspero,
muy saludable, muy cariñoso y acogedor. ¿Por qué estaban señalando genes por encima del entorno? Y si el entorno señala al gen, eso es epigenética. El producto final de la experiencia en el entorno de una emoción. Si sientes la emoción antes de la experiencia, estás señalando el gen por encima del entorno. Los genes producen proteína y las proteínas son responsables de la estructura y la función del cuerpo. La expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Ahora hablamos de cómo superar los pensamientos negativos. Practicar el arte de prestar atención. Hazte preguntas importantes como: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucede cuando morimos? Etcétera. ¿Cuál fue el proceso? Lo milagroso es poco convencional, así que puedes comenzar a estudiar física cuántica, neurociencia y epigenética, y todo comenzará a tener sentido. La mente es un elemento muy fuerte. No es dieta, no es celibato, no es ninguna de esas cosas. Es realmente ese elemento. Y entonces pude descubrir que había 4 cosas en común. ¿Cuáles son las 4 cosas en común? La primera es: creamos y aceptamos que hay una inteligencia que vive dentro de nosotros y que es la que nos está dando vida. Aceptar que hay una fuerza vital invisible a la que estamos conectados. Cuando nos enfermamos, se pierde esa conexión. Nos separamos y desconectamos cuando recibimos un mal diagnóstico. Entonces hay que despertarnos y decir: tengo que conectarme de nuevo con mi esencia. Entonces desarrolla una relación con ella, al igual que desarrollas una relación con cualquier persona. Toma tiempo, tienes que estar presente, tienes que conectarte, tienes que experimentar, tienes que estar presente. Todas estas cosas son elementos importantes. Esto es lo primero. Lo segundo es darse cuenta del mal manejo de las emociones y las hormonas del estrés, lo que realmente comienza a crear esta condición. El estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo pierden el equilibrio. El estrés es cuando tu cuerpo pierde la homeostasis, que es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que necesitan para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Entonces, tenemos un mecanismo innato en nuestro cuerpo que nos devuelve el orden. Por ejemplo, si alguien te corta el paso en la autopista, tienes una reacción emocional, pero en 15 minutos después vuelves a conducir y lo superas. Todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo, pero recordemos que si permanecemos reaccionando todo el día, toda la semana, todo el año, como si un tiranosaurio rex nos estuviera persiguiendo, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a usar el 20% de mi energía o usar el 100% de mi energía? Si estás reaccionando a tu compañero de trabajo sentado en el cubículo de al lado, estás activando esa respuesta. Lo que alguna vez fue muy adaptativo se vuelve muy desadaptativo, porque cuando activas la respuesta al estrés y no puedes apagarla, te diriges a la enfermedad, porque nadie puede vivir en modo de emergencia durante ese periodo prolongado de tiempo. Los seres humanos podemos activar la respuesta al estrés con solo pensar. Piensa en tus problemas y estarás produciendo los mismos efectos biológicos, por lo que esos químicos le dan al cerebro y cuerpo una ráfaga de energía, y las personas se vuelven adictas a esa ráfaga de energía, así que usan los problemas y condiciones de su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Ellos necesitan un mal trabajo, necesitan una mala relación. Eso significa que se vuelven adictos a la vida que ni siquiera les gusta. ¿Por qué permanecemos en un mal trabajo o una mala relación y nos quedamos estancados? Pues porque es una respuesta acondicionada. Escucha, si te enojas con un compañero de trabajo y de repente sientes una excitación en tu cerebro y tu cuerpo obtiene una ráfaga de energía, cuando comienzas a notar que tu cuerpo comienza a caer, tu cerebro comienza a notar que tu energía comienza a caer, automáticamente tendrás la imagen del compañero de trabajo para poder darle a tu cuerpo la siguiente sacudida. Así que de repente las personas se vuelven adictas a sus propios pensamientos. Estas personas se dan cuenta que he estado administrando mal mi atención y mi energía
y tengo que ir más allá de mi pasado, más allá de estas emociones. Tengo que hacer grandes cambios, tengo que romper el hábito de ser yo mismo, tengo que dejar de ser esta persona. Ahora, eso suena muy bien teórica y filosóficamente, pero el cambio es algo muy difícil, porque en el momento en que vuelves a tus sentidos y das paso atrás en tu vida, siempre verás a esa persona o vas a ese lugar o estás con esa experiencia. Muchas personas están reaccionando inconscientemente en sus pensamientos y sentimientos a todo en su entorno, por lo que ahora su entorno está controlado como piensan y como sienten. Así que se dan cuenta de que para cambiar tienen que ser más grandes que su entorno, más grandes que las condiciones del mundo, más grandes que las circunstancias. Tener en cuenta que cada vez que llega el momento de estar bien, voy a pensar diferente, no voy a reaccionar de esa manera, no voy a volver atrás, porque en el momento en que empiezas a reaccionar emocionalmente, recuerda, las emociones son un registro del pasado, y si esas emociones están impulsando tus pensamientos, estás pensando en el pasado, y si no puedes pensar más de lo que sientes y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, estás creando en tu futuro lo mismo que creaste en tu pasado. Resulta que la repetición de pensar, sentir y pensar, estos bucles en los que las personas quedan atrapados, condicionan su cuerpo para que inconscientemente se convierta en la mente de esa emoción, lo que significa que ahora su cuerpo es su propia mente consciente y cree que están viviendo la misma experiencia pasado 24 horas del día y 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Cuál es la relevancia detrás de eso? Bueno, dice la última investigación sobre genes que los genes no crean enfermedades. Es el entorno el que envía señales al gen para crear la enfermedad. Cualquier reacción basada en tu entorno, pero si estás reaccionando emocionalmente a tu entorno de la misma manera, estás enviando señales al mismo gen de la misma manera y ahora te diriges hacia un destino genético, por lo que las hormonas del estrés presionan los botones genéticos para crear las enfermedades. Si puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, tus pensamientos podrían enfermarte y ahora es lógico deducir que tus pensamientos pueden enfermarte. También es posible concluir que tus pensamientos pueden curarte. Es ahí el momento en que se debe decidir cambiar. Cada vez que decides cambiar cualquier cosa sobre ti mismo, prepárate porque te sentirás incómodo, dejarás lo conocido, dejarás lo familiar y entrarás en un territorio totalmente desconocido, incluso si lo familiar es incómodo y doloroso, seguirá siendo doloroso. Dejar el dolor, esto se debe a que algunas personas, sin darse cuenta, son súper felices siendo infelices. Así que prefieren aferrarse a su sufrimiento que arriesgarse. Entonces, estas personas dijeron, no tengo nada que perder, estoy dispuesto a sentirme incómodo y estar en lo desconocido. Resulta que ese es el lugar perfecto para crear, cuando el cuerpo está acondicionando para convertirse en la mente. Entonces, cambiar ese ser más grande que el cuerpo. La tercera cosa es romper el hábito de ser yo mismo. Y si no puedo administrar mal mis pensamientos y sentimientos, tengo que cambiar cómo actúo, tengo que cuidar cómo hablo, tengo que volverme consciente de lo que inconscientemente soy. El 95% de quienes somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, como un programa de computadora, reacciones emocionales, creencias y percepciones inconscientes. Así que el primer paso para cambiar es volverte consciente de cómo piensas, notar cómo actúas, prestar atención a cómo te sientes y el acto de observar estos estados de mente y cuerpo. Te separan de ese programa, te conviertes en la conciencia que observa ese programa y resulta que cuanto más consciente te vuelves de lo inconsciente, es como si encendieras una cerilla en un lugar oscuro. Ese primer paso crea enormes cantidades de caos en el cerebro y pues es algo muy perturbador porque la gente simplemente no vuelve a la misma adicción, la misma emoción, el mismo problema
y dicen, esto se siente mejor y no es cierto. Y no es que se sienta mejor, sino que les resulta familiar. Entonces dicen, tengo que cambiar, tengo que reinventarme. Esto fue muy importante porque comenzaron a sentarse y pensar, ¿a quiénes en la historia admiro? ¿Quiénes son mis más grandes modelos a seguir? ¿Cuáles son las cualidades y características que tienen? ¿Cómo voy a cambiar? Estas son las que llamamos preguntas del lóbulo frontal. El centro creativo del cerebro se enciende, el centro emocional se calma. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo tendría que estar en una nueva vida si realmente fuera a sanar? ¿Qué tendría que cambiar en mí mismo? Hay un fenómeno interesante que si cierras los ojos y empiezas a pensar en algo, si eres un atleta entenderás lo que digo. Si tienes experiencia en fútbol y estás siguiendo un patrón o estás haciendo algo, lo ensayarías en tu mente. Resulta que el acto de ensayar mentalmente algo que cuando está realmente presente tu cerebro, no sabe la diferencia entre lo que sucede afuera y lo que sucede aquí adentro. De hecho, tu cerebro comenzará a verse como si lo hubiera estado haciendo durante los últimos 5 días, sin serlo así de verdad. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, porque normalmente no lo es. Ahora es un mapa hacia el futuro. Ahora estás preparando tu cerebro, entonces, para que se convierta en la misma plataforma. Como por ejemplo, en un experimento con pianistas, tomas un grupo de personas que nunca antes tocaron el piano. Las divides en 2 categorías diferentes. Tomas un grupo de personas, les enseñas escalas y acordes con una sola mano, les haces un escaneo cerebral, vienen y practican durante 2 horas al día durante 5 días. Al final de esos 5 días, si vuelves a escanear el cerebro, les crecen nuevos circuitos en el lado opuesto del cerebro. Nada mágico. Ahí es donde aprendes nuevas cosas. Aprender es hacer nuevas conexiones, recibir algunas instrucciones, recibes instrucciones e involucras a tu cuerpo. Vas a tener una experiencia. La experiencia enriquece el cerebro. Presta atención a lo que estás haciendo. Tienes que hacerlo y repetirlo. Así es como te reprogramas y reconstruyes tus nuevos circuitos. Con respecto al otro grupo de personas, haz que vengan durante 2 horas al día, durante 5 días. Se les practica un escaneo cerebral antes y después. Luego haz que cierren los ojos y ensayen mentalmente tocar esas escalas y acordes. Al final de 5 días desarrollarán la misma cantidad de circuitos en su cerebro que las personas que realmente demostraron físicamente la acción. Eso significa que no solo cambian su cerebro al pensar de manera diferente, sino que su cerebro parece como si hubiera tocado el piano durante 5 días. Los pusieron frente a un piano, nunca habían tocado antes esas escalas y acordes, pero su cerebro ahora está reprogramado para tocarlas. El acto de ensayar quiénes serán, cuáles son las cualidades y comenzar a entrar en este estado creativo comenzó a establecer los circuitos de una nueva personalidad que está conectada a una nueva realidad personal. Así que la siguiente pregunta es, ¿eso cambia el cuerpo? Para contestar esta pregunta, hicieron que un grupo de hombres hagan curls de bíceps con una sola mano en su mente y aporten un componente emocional más fuerte, más duro, más intenso, 1 hora al día durante 2 semanas. Al final de 2 semanas hubo un aumento en la masa muscular y nunca levantaron un peso. Su cuerpo está cambiando solo con el pensamiento. Estas personas comenzaron a reprogramar su cerebro y su cuerpo y de repente comenzaron a actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque instalaron los circuitos, comenzaron a pensar de manera diferente. Por supuesto comenzaron a sentirse diferentes, ya no sentían dolor, en realidad empezaron a amarse a sí mismos. Si vives con una emoción diferente y sientes una emoción elevada antes de sanarte de alguna condición, muy seguramente lograrás ser sanado. Así que no esperes la curación para sentir alegría y gratitud. Siente la gratitud y alegría ahora. Tu cuerpo cree que está sanando porque estás sintiendo la emoción antes de la experiencia. Y si el entorno le dice al gen y al producto final de una experiencia en el entorno es la emoción, está señalando al gen antes que al entorno.
¿Qué hacen los genes? Los genes producen proteínas. ¿Cuál es la responsabilidad de las proteínas? Son responsables de la estructura y función del cuerpo. Literalmente te estás convirtiendo en alguien más y estás rechazando los genes de la enfermedad y estás activando estos otros genes. Este proceso de reinvención es exactamente lo que siempre hemos hecho, y solo que nos volvemos complacientes en ciertas áreas de nuestra vida. La cuarta cosa, esta es cuando estaban haciendo ese proceso de ensayo, tuvieron largos momentos donde perdieron la noción del tiempo y el espacio. En otras palabras, estaban involucrados en su mundo interior, en sus imágenes, que cuando encendieron la luz en la habitación o les quitaron la venda de los ojos, pensaron que habían pasado 20 minutos desde cuando comenzaron, y en realidad habían pasado 1 hora y 20 minutos. Cuando estás realmente concentrado, prestando atención y anclado en el momento presente, de repente dejarás esta realidad tridimensional, y cuando dejes esta realidad tridimensional, solo hay otro lugar al que ir, y ese es el reino del pensamiento, y se llama campo cuántico. Ese campo cuántico es donde existen todas las posibilidades. Entonces, conectando a un campo de información que tenían mucho que ver con el primer principio, que es esa inteligencia invisible que está dentro de nosotros como nuestro alrededor. Es personal y universal, es el campo unificador que gobierna todo lo material en este mundo, y si vas a cambiar algo material, eso significa que tienes que ir más allá de tu cuerpo para sanarlo, porque si eres tu cuerpo tratando de sanar tu cuerpo, hay una cosa que podemos garantizar: te va a tomar tiempo. Simplemente va a tomar mucho tiempo, porque estás jugando según las reglas de la física newtoniana. La energía dicta la materia, así que cuando estás realmente en el campo y estás haciendo cambios ahí, entonces la cascada descendente neurológicamente, biológicamente, químicamente, hormonalmente, genéticamente, es el efecto secundario de lo que estás haciendo o lo que está sucediendo en el campo. Acelera el proceso, y lo acelera exactamente para que lo hagas en menor tiempo, porque estás más conectado a un reino que no juega con el tiempo. Y bueno, como habrás notado, el hecho de saber cómo puedes cambiar las creencias que has identificado no se adecúen a los nuevos tiempos y descubrimientos, solo está en tus manos en aprender y practicar estas nuevas cosas que te llevarán a una evolución constante para afrontar los nuevos retos que ya tenemos actualmente. Si te agradó este contenido, no se te olvide suscribirte. Si no lo has hecho, dale like y compartir el enlace con quien consideres puede ser de su interés, y activar la campanita para cuando tengamos un nuevo video. Que tengas una buena vida.